Shalom y bendiciones, amados del Eterno. Que el Padre Yahweh Elión les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que el día de hoy nos permita vivir una vida en Shalom, así como lo dice el libro de la Sagrada Escritura. Que nos permita vivir una vida en Shalom, una vida en comunión con el Padre, una vida en verdad, en obediencia, una vida conforme a como lo expresa la Sagrada Escritura y no conforme a la naturaleza pecaminosa. Le pido al Padre el día de hoy que nos permita vivir en unanimidad, en el mismo Ruach, unánimes, en el mismo Ruach, para que la palabra se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Porque la palabra dice, donde se pongan dos o más en común acuerdo, dice la Escritura, dos o más en común acuerdo, por lo cual todos debemos estar de acuerdo por lo mismo, ¿sí? Debemos estar de acuerdo por lo mismo. ¿Y qué es lo que debemos estar de acuerdo? En hablar de la Sagrada Escritura. ¿En qué también debemos ponernos de acuerdo? En predicar conforme a como está escrito. ¿En qué debemos ponernos de acuerdo? Para hacer de los dones en favor de la congregación. ¿Para qué debemos ponernos de acuerdo? Para que los talentos que se nos ha dado, ponerlos por obra delante de la presencia del gran Yo Soy, para mostrar la grandeza. ¿En qué también debemos ponernos de acuerdo nosotros? En mostrar los frutos de arrepentimiento y frutos que sean los frutos del Ruach HaKodesh. Ahí debemos ponernos de acuerdo y pedirle al Padre: Padre, hoy nos ponemos de acuerdo para pedir que seas tú, Padre, obrando en nuestras vidas y que seas tú llenando cada espacio, cada situación de nuestras vidas, Padre Santo, para que pongamos la confianza solamente en ti, no en los hombres. Así es que debemos ponernos de acuerdo. Y que cualquier cosa que no esté conforme a tu palabra, Padre, elimínala de raíz de nosotros, Padre Santo. Quítala, porque no la queremos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te damos gracias por este nuevo devocional. Hoy vamos a hablar del fuego extraño, algo tremendísimo, amados hermanos, que nosotros debemos saber y conocer como creyentes. Debemos saber de que el fuego extraño delante de la presencia del gran Yo Soy podría traer cosas muy, muy lamentables para aquellos que desean seguir al Padre y que quieren hacerlo conforme a como su propia carne se los dice y no como lo dice la Escritura, ¿sí? Así que en el nombre poderoso de nuestro Don Yeshua HaMashiach te damos gracias por este día, Padre. Está haciendo bastante fresco en la ciudad de Cúcuta. Amaneció lloviendo, pero ya se puede ver cómo las nubes comienzan a disiparse. Pero esto es para tu gloria, Padre Santo, bendito sea tu nombre. Hoy vamos a hablar del libro de Levítico capítulo 10, en el nombre poderoso de nuestro Maestro, de nuestro único Rabí, nuestro Don Yeshua HaMashiach. Amén. El libro de Levítico capítulo 10 nos dice que Nadab y Abiud, hijos de Aarón, Shalom, amada hermana, que el Padre Eterno te bendiga, Yulei Pico Berrocal. Nadab de Abiud, hoy vamos a hablar del fuego extraño. Hay que tener cuidado con el fuego extraño. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron a Yahweh un fuego traído de otro lugar que él no les había ordenado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo primero que nos está enseñando la palabra es que el Padre nos da la instrucción. El Padre te dice y me dice a mí cómo hay que adorarle, cómo debe ser nuestro verdadero sacrificio, que ya no es con animales, porque ya el sacrificio perfecto y único y para siempre lo hizo nuestro Maestro, nuestro Don Yeshua HaMashiach. Ahora nos pide que sacrificios vivos que demuestren nuestro arrepentimiento, que demuestren nuestra consagración al Padre, que demuestren nuestro amor y devoción por el Padre, que demuestren que verdaderamente no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino de que esperamos y confiamos en Él, ¿sí? Entonces de eso es lo que nos está hablando. Pero vemos que acá, que estos dos hombres, hijos de ¿quién? De Aarón, del mismo Aarón, dice la palabra, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero y pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron a Yahweh un fuego traído de otro lugar, el cual no les había ordenado usar. Y usted y yo debemos estar muy pendientes, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el Padre dice no hagan esto, no debemos hacerlo. Cuando el Padre dice quiero que hagan esto, entonces allí sí debemos hacer las cosas. Parece algo de niños, pero lamentablemente muchas personas, en las cuales también yo me he equivocado, he hecho cosas que al Padre no me ha pedido que haga. Entonces eso, la reflexión en la palabra me ha enseñado a saber de cómo verdaderamente debo adorarle, de cómo verdaderamente debo presentarme delante de Él, de cómo realmente Él le gusta y se complace en que nosotros le adoremos, le exaltemos y le honremos. Y todo eso es necesario, amados hermanos, que lo sepamos, para que cada uno de nosotros podamos estar conforme a como lo dice la Escritura y no conforme a como nosotros queramos, porque eso lo que va a traer es ¿qué? Va a traer juicio, ¿sí?
Y esto le estaba pasando ¿a quién? A estos hombres. Dice la palabra que luego, entonces salió fuego de Yahweh, los quemó y murieron ante la presencia del gran yo soy. Dice la palabra, entonces salió fuego de Yahweh, los quemó y murieron ante su presencia. Luego Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que Yahweh quiso decir cuando dijo, los Cohen o los sacerdotes, los Coanín o los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme y les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Todo aquel que se dice ser en nuestros tiempos, comprado a precio de sangre, tiene que respetarme. ¿Dónde está el respeto que me merezco? Dice en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías el Padre, si yo soy su Padre, ¿dónde está el debido honor que me corresponde? Si yo soy el gran yo soy, ¿dónde está la honra hacia mí? ¿Dónde está la honra? ¿Por qué? Y entonces el Padre viene y les dice, pero ustedes preguntan, ¿en qué te estamos deshonrando? Y el Padre les dice, duramente, duras palabras, les dice, ustedes me traen acá al altar sacrificios ¿de qué? De animales con defectos, cuando sabíamos que el Padre había dicho que solamente debía sacrificarse para él animales sin defecto, porque eso representaría nuestro Maestro, el sacrificio perfecto. Entonces por eso el Padre, cuando dice, luego Moisés le dijo a Aarón que le dijera a los que esto fue lo que quiso decir el Padre cuando dijo, los Coanín que se me acerquen tienen que respetarme, les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. ¿Por qué? Porque es que el Padre es justo. Si el Padre había dicho cuando se había establecido la mezcla para hacer el incienso, que está en el libro de Éxodo, el Padre dice claramente que nadie podía hacer una mezcla similar. ¿Por qué? Porque quedarían tendidos muertos. Y eso está en el libro de ¿qué? En el libro de Éxodo. Y nosotros debemos entender que el Padre nos está diciendo que solamente debemos hacer tal cual como Él nos los ordena. No hagan algo que el Padre no les ha ordenado. ¿Qué es lo que sí deben hacer? Salga, predique la palabra. Hable de la buena nueva salvación, bautícese en el nombre del Adón Yahshua HaMashiach, guarde los mandamientos, ame a su prójimo. Eso sí son cosas que ya son ordenadas, pero ya poner a hacer, por ejemplo, sacrificios en estos tiempos, sacrificios de animales y todo ese tipo de cosas, el Padre no nos ha ordenado todo ese tipo de cosas, ¿entiende? Pero más sin embargo, se siguen haciendo. Hay mucha gente que todavía sigue haciendo ritos de purificación, que hace haciendo holocausto, que sigue haciendo sacrificios. No, realmente los sacrificios que cuentan hoy en día son los sacrificios de una mente renovada, de sacrificar esta carne para que no vaya y haga lo que es pecado, lo que antes le gustaba. Miren lo tremendo que dice la palabra acerca del incienso en el libro de Éxodo 30, dice, Yahweh le dijo a Moisés, toma una cantidad igual de las siguientes plantas aromáticas, resina, ámbar, gálbano e incienso aromático. Prepara con ellas un incienso puro, salado y sagrado, mezclándolo todo bien con un perfumero hasta como lo hacen los perfumes, como hacen los perfumes. Muele una parte para que quede muy fina y colócala al frente del testimonio en la carpa del encuentro donde yo me presento ante ti. Será sagrado para ustedes. Dice la palabra que el incienso era algo sagrado, esa mezcla era algo sagrado y que solamente le pertenecía al Padre, ¿sí? Y dice, usarás este incienso de esta forma particular solamente para Yahweh. No hagas ningún otro incienso de esa forma particular, porque si no, morirán. Si no, serán hechos fuera del pueblo de Israel, echados fuera del pueblo de Israel, de la comunidad israelita. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? Que ya el Padre había advertido que verdaderamente no podíamos llevar cualquier tipo de incienso delante de su presencia, el incienso que Él dijo. Y a estos hombres, al traer un fuego extraño que no les habían pedido, que no se les había dicho que llevaran, cayeron muertos. Entonces dice la palabra que Aarón se tuvo que quedar callado, porque ¿cómo iba a litigar el Aarón hacia el Padre? ¿Cómo iba a litigar? ¿Cómo le iba a decir, Padre, pero por qué los mataste si son mis hijos? Yo te sirvo. No, la santidad del Padre es que lo que Él dice se tiene que hacer conforme como está escrito. Y Moisés llamó a Misael y al Zafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo, vengan y lleven los cuerpos de sus parientes fuera del campamento, lejos del santuario. Ellos fueron y los llevaron fuera del campamento en sus propias túnicas, tal como lo había dicho Moisés. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Itamar, no descubran su cabeza ni rasguen su vestidura para mostrar tristeza. Así no morirán.
Yahweh no se enojará con todo el pueblo, pero sus parientes sí pueden hacer duelo por el incendio que provocó Yahweh. Ustedes no deben salir de la entrada de la carpa del encuentro, porque si lo hacen morirán, pues el aceite de consagrar de Yahweh está sobre ustedes. Entonces ahí el Padre nos estaba diciendo cuál era la instrucción acerca del incienso. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Ellos hicieron un fuego extraño que no les habían pedido. Entonces el Padre le dijo, voy a mostrar mi santidad. ¿Y cómo mostró su santidad? Quedaron tendidos muertos. ¿Por qué? Porque lo que Él dice tiene que respetarse. ¿Dónde está el debido respeto? ¿Dónde está el honor que me merezco? ¿Verdad? Si ya yo les dije que quería que hicieran las cosas así, ¿por qué no lo hacen como yo les estoy diciendo? Si yo fui el que los saqué de Egipto, si yo fui el que les di todas las señales, prodigios, si yo fui el que le di el alimento caído del cielo, fui el que hizo que brotara agua de la roca, fui el que hizo que ustedes pudieran ganarle a muchísimas naciones y sacarlos de sus propias tierras para establecerlos ustedes. Pero acuérdense que no lo hice porque ustedes fueran buenos, decía el Padre. Yo lo estoy haciendo porque los que habitaban allí ya llegaron al colmo de su maldad y es necesario que sean sacados de allí para establecer a mi pueblo. Sí, porque Él es un rey santo, justo, ¿sí? Y Él lo que estaba mostrando era su santidad. Es, por ejemplo, cuando una persona, ¿cómo mostraba el Padre su santidad? Cuando Él daba una orden y quedaba rota, por ejemplo, cuando dijeron, no tomarán nada, como pasó con Saúl, no tomarán nada de lo que pertenezca de esa ciudad, no tomarán nada para sí, lo quemarán y arrasarán con todo. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Permitió que el pueblo, que los soldados se quedaran con unos animales gordos que eran buenos ante la vista, y por eso fue cortado. Dice la palabra de que Samuel lo visitó y le dijo, ¿por qué has desobedecido la orden que se te ha dado? ¿Y qué fue lo que dijo Saúl? He pecado. Entonces allí el Padre mostró su santidad, mostró de que verdaderamente lo que él estaba diciendo tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque él es justo, él no podía tapar eso, porque al mismo David también le pasó lo mismo. David hizo un censo del cual el Padre no le había ordenado, y por lo tanto también el pueblo de Israel llegó a una situación difícil donde hubo muchos muertos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pero en medio de todo esto, el Padre lo que quiere es mostrar de que se tienen que hacer las cosas como Él lo dice, y cuando se hacen las cosas como Él dice, entonces viene bendición. Porque entonces sería como, y no quiero comparar a nuestro Padre Creador con cualquier ser humano, pero vamos a ver desde la perspectiva de un ser humano. Un ser humano puede darle una orden a su hijo, pero si su hijo no hace lo que el papá le está diciendo, ¿qué es lo que pasa? Viene y termina premiándolo, pero el Padre Creador no es así. El Padre te dice, te da una orden y me da una orden. Vayan y hagan conforme a como yo les estoy diciendo y vendrá bendición. Pero si ustedes no hacen conforme, tendrán muerte. Así mismo lo dice la palabra. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú pues la bendición para que tú y tus hijos vivan. Pero también dice la palabra en el libro de Deuteronomio 28, dice claramente que todos aquellos que no quieran seguir lo que Él dice que así como el Padre le plació multiplicarlos y beneficiarlos en todas las obras que ellos hicieran, también le va a placer el destruirlos a todos. ¿Por qué? Porque es que tiene que mostrar su santidad. Y así está escrito, amado hermano, eso no lo podemos cambiar, no podemos tapar la verdad, porque la verdad no se puede tapar. Así el Padre estableció las cosas, así que usted y yo debemos cuidarnos, amados hermanos, de no encender fuego extraño, de no hacer cosas y rituales y cosas que no nos están pidiendo, porque ya nuestro sacrificio fue el Adón Yahshua HaMashiach. Nuestro ritual de purificación que antes se hacía en el antiguo tiempo, el libro de Primera de Juan dice claramente que ya nosotros, la única manera de purificarnos es poniendo la esperanza en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Nos purificamos a nosotros mismos así como Él es puro. Así lo dice la palabra, no hay que hacer más nada. No tiene que estarse echando 4 o 5 baños en un río con jabón azul como hacen muchos, o hacer cosas que el Padre nos está diciendo. Solamente crean en aquel que puede darles vida eterna y pongan por obra sus mandamientos. No se les está pidiendo más nada. No sumen ni resten, porque el mismo Padre, a través de la misma Dabar, a través de la misma palabra, dice claramente que todo aquel que sume o reste se hace maldición. A la Escritura, claro está, ¿sí? Así que no hagamos cosas que el Padre no nos está pidiendo para que podamos vivir una vida en shalom, primeramente con Él y también con nuestros hermanos. Así que esa es la palabra del día de hoy, amados hermanos. No hagamos lo que el Padre no nos está ordenando que hagamos. Ahora sí les digo, pongamos por orden lo que el Padre dice. Si es de perdonar, perdone. Si es de ir a hacerse de acá, misericordia, vaya y hágala. Si es el de servir, vaya y sirva. Porque también por eso se nos va a pedir cuenta. Si el Padre les ordena algo y no se hace, también se les va a pedir cuenta y mostrará su santidad también. Déjeme decirle, amado hermano. Porque en el libro de Mateo 25, cuando habla claramente de que de las ovejas y las cabras, dice, vengan ustedes, hijos míos,
porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve desnudo y me vistieron, tuve en cárceles y me visitaron. Y ese pueblo va a decir, ¿en qué momento hicimos todas estas cosas? Cuando lo hiciste por uno de los míos, lo hiciste por uno de mis hermanos, dice. Lo hiciste por uno. Cuando lo hiciste por uno de mis hermanos, lo hiciste por mí mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ordenado. Que vayamos y hagamos misericordia, que vayamos y perdonemos, que vayamos y hagamos la palabra, que si hay un hermano caído, lo ayudemos y lo levantemos. No a señalar, porque como alguien que ha sido limpiado de pecado puede ir a señalar a otro y decirle tú y esto y condenarlo a maldición, condenarlo al infierno. Eso no está bien. Entonces eso es lo que nos está enseñando la palabra en lo que es su justicia. No hagan lo que no se les ha ordenado y así les irá bien. Que el Padre Eterno les bendiga, que les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les guarde este día en bendición. Shalom y bendiciones.